Revelado, el mensaje transformador de Habacuc, fe inquebrantable ante el plan divino de Dios. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Habacuc, el profeta, se vio sumido en la angustia. Las calles de Jerusalén, que una vez resonaban con alabanzas a Yahvé, eran ahora un reflejo sombrío de corrupción y violencia. La injusticia abundaba, y los gritos de los oprimidos parecían no ser escuchados por el cielo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré yo, y no me oirás. Su voz resonó en lo más profundo de su ser, un eco de desesperación ante el abismo moral que su pueblo enfrentaba. Cada día, Habacuc paseaba por la ciudad, sintiendo el peso del sufrimiento a su alrededor. Los corazones de los hombres estaban endurecidos, sus acciones llenas de avaricia y desdén. Él sabía que un juicio venía, pero la naturaleza del mismo lo perturba. Judá, una nación de promesas y pactos, se estaba desvaneciendo en el caos. Los muros de Jerusalén, altos y fuertes, parecían ahora una prisión, y las colinas que una vez ofrecieron vistas de esperanza, necesitaban un rescate que solo podría venir mediante la intercesión divina. Su angustia era tanto espiritual como emocional. Se encontraba en una encrucijada, debatido entre la fe en un Dios justo y la dura realidad que lo rodeaba. En este contexto de incertidumbre, se retiró a su atalaya, un lugar elevado donde su corazón podría encontrar paz. Ora intensamente, pidiendo respuestas y dirección de parte del Señor. Y Dios le respondió, pronunciando palabras que desafiaron su comprensión. Mirad entre las naciones, y ved, asombraos, y maravillaos, porque haré una obra en vuestros días, que no creeríais si os la contaran. Habacuc 1:5. La respuesta de Dios fue tanto un aliento como una pesadilla. Los babilonios, un pueblo conocido por su arrogancia y maldad, serían el instrumento de su juicio sobre Judá. Habacuc quedó atónito. ¿Era posible que el Creador de cielo y tierra utilizara a un pueblo tan cruel para castigar a su elegida? Este dilema lo llevó a cuestionar la misma esencia del carácter de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El silencio que siguió en su atalaya fue penetrante. Allí, Habacuc hizo lo que muchos profetas antes que él: esperar. Sobre la atalaya estaré, contempló en su soledad, esperando la respuesta que su alma anhelaba. Habacuc 2:1. En ese silencio expectante, Dios le reveló algo profundo. He aquí, su alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Estas palabras fueron un profundo aliento de esperanza, un recordatorio de que la justicia no se medía por la circunstancia inmediata, sino por la relación con el Señor, que es fiel. Habacuc, aún inmerso en la confusión, comenzó a transformar su angustia en alabanza. Si bien el futuro de Judá era incierto y la oscuridad parecida abrumadora, su fe reverberaba con un nuevo entendimiento del carácter de Dios. ¿Sería capaz de aferrarse a la fe en medio de la tormenta? La respuesta seguiría resonando en su corazón, mientras se preparaba para enfrentar un camino lleno de desconfianza y desafío. Las sombras aún acechaban, pero Habacuc había comenzado un viaje hacia la esperanza que cambiaría su vida para siempre. ¿Cómo reconciliará su fe con el plan divino que se despliega ante sus ojos? La historia apenas comienza. El día siguiente llegó con un aire denso de incertidumbre. Habacuc, el profeta, entendía que el tiempo no estaba a su favor, y que las palabras de Dios resonaban como un eco incesante en su mente. Desde su atalaya, contemplaba la ciudad, observando cada rostro preocupado, cada acción desesperada. Sin embargo, en su corazón, la certeza empezaba a tomar forma. La fe era un refugio en medio del caos, un cimiento inquebrantable.
Mientras la luz del alba comenzaba a revelar la opaca realidad de Judá, Habacuc se aferró a la promesa del Señor. El justo por su fe vivirá. Resonaba en su interior, como un mantra divino que desafiaba la desesperanza circundante. En su oración, clamó por revelaciones más claras, deseando entender no solo el juicio que se avecinaba sobre su pueblo, sino también la esperanza que debía compartir con aquellos que aún creían. «¿Qué se necesita, oh Jehová, para que tu pueblo despierte?», murmuró, sintiendo el peso de su llamado. En ese momento, la voz de Dios penetró su ser de nuevo, hablando de una manera que jamás había anticipado. «Prepárate, Habacuc, porque no solo emitiré juicio, sino que también mostraré misericordia». Sus palabras, llenas de poder, levantaron su espíritu. Había un propósito en el dolor, una transformación que vendría incluso en medio de la destrucción. El profeta sintió un fuego en su corazón, el compromiso de ser un mensajero de esta verdad. No podía permanecer en silencio, no podía dejar que el lamento dominara los corazones de los hombres. Así, Habacuc descendió de su atalaya y se dirigió hacia las calles de Jerusalén. Avivado por la confianza renovada, comenzó a proclamar la palabra del Señor a los que podía hallar. «Escuchad, oh pueblo de Judá. No solo traigo la advertencia del juicio, también traigo la esperanza de la redención», exclamó. Las miradas de los ciudadanos se levantaron. El pesar en sus rostros comenzaba a sustituirse por un destello de interés. Mientras hablaba, una multitud se formó a su alrededor. Algunos, incrédulos y desafiantes, pero muchos otros con oídos listos para la verdad. Habacuc narró la visión divina, expresando el asombro de cómo Dios podría utilizar a los babilonios como un medio de purificación. A pesar de la dureza de las palabras, él les transmitió el mensaje de fe y justicia. El justo por su fe vivirá. Comenzaron a oír sus relatos de triunfo en la adversidad, las historias de aquellos que, sin importar las circunstancias, se aferraron a la fidelidad de Dios y vieron su salvación. El eco de su voz se combinaba con un sentimiento renovado entre los oyentes, una chispa de esperanza que podría avivarse en fe genuina. Sin embargo, el mundo alrededor de ellos seguía en la senda de la corrupción. «¡Cuán grande es nuestra necesidad de un cambio!», gritó Habacuc, su voz resonando con el fervor de un profeta ungido. De repente, en medio de su discurso, un líder del pueblo se adelantó, desafiándolo. «¿Cómo puedes hablar de esperanza cuando el juicio es inminente? ¿Qué puede hacer ese Dios que tú sirves por nosotros, si el destino ya está trazado?» Habacuc sintió la presión de la incredulidad, pero en el fondo de su ser, sabía que había una respuesta que desbordaba su propia comprensión. Dios está en su trono, y aunque la nación se desplome, su plan es más grande. Él tiene un futuro para nosotros, un propósito eterno que va más allá de nuestro entendimiento. Cada palabra que pronunciaba era como un ladrillo, edificado sobre la verdad de la protección y la promesa divina. Mientras la multitud reflexionaba sobre sus palabras, Habacuc miraba hacia el horizonte, esperando la llegada de la invasión que se profetizaba. Confiaba en que la medida de uno mismo no se basaba en el tiempo que corre, sino en la fe firme que puede soportar la prueba del fuego. Días oscuros estaban por venir, pero Dios revelaría su gloria a través de lo que parecía desesperación. Entonces, en medio de aquella tensión, un susurro penetró su mente. «Habacuc, mi obra es perfecta, y de la oscuridad brotará luz». Se detuvo un momento, sintiendo la expansión de la revelación. Todo estaba entrelazado en el plan soberano de Dios, algo que desafiaría la concepción del pueblo sobre el sufrimiento y la redención. «¿Quién sabe la medida de la justicia en el corazón del hombre?», musitó Habacuc. Una cosa era clara. Su viaje apenas comenzaba, y las siguientes revelaciones de Dios los llevarían a una comprensión aún más profunda de su amplio propósito. El eco de su fe resonaría no solo en el presente, sino también en el futuro glorioso que aguardaba. La promesa de Dios seguía girando como un misterio, revelando que la historia de Judá no estaba escrita con tinta de desesperanza, sino con la luz de la redención. Justo entonces, como un destello de luz en medio de las sombras, una nueva comprensión llegó. Pero lo que ellos no sabían era que mi plan de restauración se inicia ahora, incluso en la prueba y la desdicha.
Una chispa de expectativa comenzó a arder en su corazón. Lo que nunca imaginó sería la revelación que cambiaría su propia vida, y la de su pueblo para siempre. El murmullo que se levantó entre la multitud fue como olas en el mar. Los corazones comenzaban a palpitarlos con una mezcla de temor y curiosidad. Habacuc, sintiendo la creciente tensión, supo que su misión era ir más allá de ofrecer palabras. Debía ser un instrumento de transformación. La voz de Dios en su interior lo instaba a ser un faro de verdad en medio de la confusión. Ciertamente, se acerca el tiempo, proclamó Habacuc con firmeza. Se acercan los días en que todo lo oculto será revelado. El juicio está en la puerta, pero también la misericordia de Dios para aquellos que buscan su rostro. Los rostros de los ciudadanos reflejaban la lucha interna entre la desesperanza y el anhelo de redención. Una mujer, con lágrimas en los ojos, se acercó y preguntó: ¿Cómo puede haber esperanza cuando la calamidad ya nos rodea? ¿Puede Dios, en su justicia, aún redimirnos? Habacuc, sintiendo la carga emocional de su pueblo, se llenó de compasión. En el proceso de esta prueba, Dios purificará a su pueblo. Las dificultades nos llevan a la madurez, a un entendimiento más profundo de su carácter. Mira a aquellos que han enfrentado la adversidad con fe. Ellos son testimonios vivos de su poder. Mientras hablaba, recordó las historias de sus antepasados, cómo habían visto la mano de Dios en el desierto, cómo habían cruzado el Mar Rojo en respuesta a un clamor de fe. En su corazón, un ardor intenso crecía. Sabía que el testimonio del pasado debía reflejarse en el presente. Israel vio el poder de Dios en tiempos de dificultad. Lo que parece ser una oscuridad abrumadora es, en verdad, el preludio de su luz. Al pronunciar estas palabras, él mismo se sintió renovado. Era un llamado a confiar en la promesa de Dios, que no abandonaría a su pueblo. Pero en la multitud, la incredulidad aún permanecía. Un anciano, con voz temblorosa, exclamó: ¿Acaso no hemos fallado en mantenernos fieles a nuestros pactos? ¿Por qué entonces debería Dios mostrarse comprometido con nosotros? Dios es fiel a su carácter, no a nuestras debilidades, replicó Habacuc, impulsado por el Espíritu. Recuerda lo que está escrito: si ellos volvieran a mí de todo su corazón, yo me volveré a ellos. Su fidelidad trasciende nuestras fallas. Él extiende su mano a todos los que se arrepienten. La atmósfera cambió, y la esperanza empezó a abrirse paso. Vieron en los ojos de Habacuc una convicción innata, una confianza que no cuestionaba el poder de Dios. Él no solo traerá juicio, sino que también dará vida a lo que estaba muerto. A través de la desolación, Él levantará un nuevo pueblo, lleno de fe. Cada palabra resonaba en sus corazones como un tambor guerrero que anunciaba un avance a la libertad. Mientras continuaban, una ola de murmullo se extendió entre la multitud, donde el espíritu de desconfianza comenzaba a desvanecerse. Las sombras de la incredulidad se iluminaban poco a poco ante las promesas de un Dios que no se olvida de su pueblo. Habacuc sabía que la lucha sería intensa, pero su convicción se hacía más fuerte. Al caer la noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, Habacuc se retiró a un lugar solitario, su corazón en oración. Señor, confío en ti. Hazme un instrumento de tu paz y claridad en este tiempo de oscuridad. Muéstrame, oh Jehová, tu propósito más profundo en este juicio. ¿Qué revelaciones me tienes para mí? De pronto, una calma descendió sobre él. La voz de Dios volvió a resonar en su mente. Habacuc, prepara tu corazón, porque los eventos que se avecinan son parte de un gran propósito. En la aflicción, mi pueblo conocerá la alegría de la restauración. Será en la noche más oscura que mi luz brille más intensamente. Y aún hay más que he de revelar, pues mi plan, a través de la tribulación de Judá, va más allá de lo que puedes imaginar. El corazón de Habacuc se aceleró, pues sabía que la revelación estaba por llegar. ¿Qué más, oh Señor?, preguntó ansiosamente. Y en ese momento, sintió que el aire se llenaba de expectativa, como un secreto divino desplegándose ante él, aguardando ser compartido. Y así fue que en la profundidad de su ser, comprendió que el viaje hacia la verdad aún no había terminado, y que es en la oscuridad, donde la luz de un mensaje transformador, el propósito pleno de Dios, estaba a punto de ser revelado. Cuando la calma se instaló en el corazón de Habacuc,
La noche pareció susurrar secretos en la brisa serena. Las estrellas brillaban con un fulgor que parecía reflejar la gloria del Creador. Era en medio de esa oscuridad profunda que el profeta se sentó y aguardó con una expectativa ferviente, esperando la revelación que Dios le había prometido. ¿Qué más, oh Señor?, repitió, sintiendo cómo el nervio de su ser vibraba ante la posibilidad de un nuevo mensaje. La voz de Dios, suave como el murmullo de un río, comenzó a formar palabras en su interior. Dame oído, Habacuc, porque las visiones que he de mostrarte son para tiempos de incertidumbre y clamor. Tu pueblo ha olvidado el camino, pero yo levantaré un camino en el desierto, y abriré ríos en la soledad. Las imágenes que se proyectaban en la mente de Habacuc eran vívidas. Un camino de esperanza que se alzaba entre la desolación. Se vio a sí mismo guiando a aquellos que buscaban refugio, llevándolos hacia la promesa de renovación. ¿Cómo será esto, Señor?, preguntó, sintiendo la presión de su responsabilidad hacia su pueblo. Mi juicio será como un fuego purificador, continuó el Señor. Y aquellos que se arrepientan y clamen a mí serán escuchados. No temas las sombras que se ciernen, porque de ellas florecerá la esperanza. Escucharás la voz de los que claman, ayúdanos, oh Señor. Y en su clamor, verás la respuesta de mi mano poderosa. Con cada palabra, la turbación que había asediado su corazón comenzaba a disiparse como niebla en el amanecer. Habacuc comprendió que su misión no solo era advertir sobre el juicio, sino también preparar el camino al consuelo que seguiría, recordando a Israel que Dios nunca los había abandonado. Mientras meditaba en estas visiones, un profundo deseo de transmitir esta verdad llenó su ser. ¿Cuál es el mensaje que debo llevar a mi pueblo, Señor?, preguntó fervorosamente. Diles que el justo vivirá por su fe. Aún en las pruebas, en las calamidades y en la opresión, mi fidelidad prevalecerá. Haré de las cenizas una renovada alabanza y cambiaré su lamento en danza. Respondió el Señor, con un tono que resonaba triunfante. La convicción se apoderó de Habacuc, pues sabía que la fe de su pueblo debía ser avivada. Se levantó, decidido. Iré a ellos, y relataré las maravillas que has de hacer. Les recordaré que no están solos, y que incluso en la tribulación hay un propósito divino. A medida que la claridad llenaba su corazón, se coló una inquietud en su alma. Pero Señor, ¿qué será de aquellos que persisten en su incredulidad? ¿Hay castigo para esos corazones endurecidos? Ten fe, Habacuc. En el tiempo determinado, la justicia se manifestará. Prepare tu corazón para las palabras de esperanza, pero también para las de verdad. La balanza del juicio se sostendrá en mi mano, dijo el Señor, proporcionando un vigor renovado. Mientras la noche avanzaba, Habacuc sintió que el peso de la misión se convertía en un impulso divino. Sintió el latido del corazón de Dios a través de él, y no podía esperar para comunicar lo que había recibido. Mi pueblo necesita escuchar, y aún hay más que debo entender, murmuró. Se volvió hacia el cielo estrellado, consciente de que antes de que el primer rayo de luz amaneciera, tendría que prepararse para enfrentar los ecos de la desconfianza y el temor. La oscuridad de la noche se convirtió en un himno de expectativa, pues mientras la luz del día se acercaba, Habacuc sabía que la revelación del propósito soberano de Dios estaba en movimiento. Se acerca el tiempo en que la verdad encontrará su camino, y será en el caos donde la calma de Dios será vista. Seré el mensajero de la esperanza, y me levantaré en fe para proclamar la grandeza de su plan, declaró con resolución en su voz. Y así, en la espera palpitante, Habacuc no solo vislumbró una luz en medio de la oscuridad, sino que también percibió que el gran propósito de Dios aún debía ser completamente revelado. ¿Qué cambios traería este mensaje a su pueblo? ¿Cómo responderían a un Dios que estaba a punto de manifestarse en toda su gloria? La anticipación creció no solo en su corazón, sino también en cada rincón de Judá. El viaje hacia la transformación se estaba iniciando. Así, con una confianza renovada y un mensaje en sus labios, Habacuc se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que el poder de Dios estaba con él, y que la historia de su pueblo estaba por entrar en una nueva y gloriosa era. Y al amanecer, la luz del sol comenzó a aparecer por el horizonte,
bañando la tierra en una cálida claridad que rompía el velo de la noche. Habacuc se dirigió hacia la ciudad de Jerusalén. Su corazón ardía con el mensaje que había recibido. Cada paso resonaba sobre la tierra como un eco profético, y en su pecho, la certeza de que el Dios de Israel estaba a punto de mover su mano para restaurar lo quebrantado. El bullicio del pueblo lo saludó a medida que se acercaba a la plaza central. Los rostros de sus compatriotas, marcados por la preocupación y la desesperanza, lo miraban con anhelo, como si esperaran una respuesta a sus súplicas. Habacuc, viendo la angustia en sus corazones, recordó las palabras del Señor. Aquellos que pedían a gritos la ayuda de Dios no estaban solos. Su clamor había llegado a los cielos. Con voz firme pero llena de compasión, reunió a la multitud. Oh pueblo de Judá, escuchen la palabra del Señor que me ha revelado esta noche. Él dice: el justo vivirá por su fe. La multitud, atrapada en la tensión del momento, dejó de murmurar. Los ojos se centraron en el profeta. Expectantes, como la tierra árida anhela la lluvia. Dios ha visto su sufrimiento y ha respondido, continuó Habacuc. Aunque ahora caminen en la sombra, su luz brillará sobre ustedes. Aquellos que clamen a Él con corazones sinceros recibirán consuelo. Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Las palabras fluyeron de su boca como un río de esperanza, tocando cada corazón que escuchaba. A su alrededor, los susurros comenzaron a levantarse como olas en el mar. Unos se aferraban a la promesa, mientras otros se mantenían escépticos. Entre la multitud, un anciano de cabello blanco y rostro cansado se adelantó. «Profeta», dijo con voz temblorosa, «¿cómo podemos tener fe cuando el juicio está sobre nosotros? Los babilonios se acercan, y nuestra ciudad está en peligro». Habacuc sintió el peso de la pregunta. Sabía que su mensaje debía incluir la verdad de la justicia divina. El Señor ha hablado también de esto. La justicia que vendrá será como un fuego purificador. Aún así, habrá esperanza para aquellos que escuchen y se arrepientan. En medio de la tempestad, quien confíe en Él encontrará refugio. El anciano aceptó sus palabras, pero la inquietud permanecía en el aire. Habacuc continuó. Dios revela que hay un tiempo de prueba antes de la restauración. ¿Acaso el oro no es refinado en el fuego? Así también, el pueblo será probado, pero en su aflicción serán llevados a una fe más profunda. La multitud se mantuvo en silencio. Cada uno lidiaba con su propia lucha interna. Habacuc estaba consciente de que su misión no se limitaba a proporcionar respuestas, sino a invitar a cada corazón a unirse en respuesta al llamado divino, recordándoles que el fin de la adversidad no era la prolongación de su dolor, sino el inicio de una nueva era de proximidad a Dios. Y entonces, la voz del Espíritu le habló nuevamente, un susurro en su interior. «Recuerda, Habacuc, el justo vivirá por su fe». Repitió estas palabras con fervor, sintiendo su poder. Aun cuando todo parezca perdido, la fe será el ancla que los sostendrá. Movido por la pasión, se dirigió a aquellos que habían permanecido en la sombra. «El tiempo de la tribulación se acerca, pero no os preocupéis. La mano de Dios moverá naciones, y aquellos que se arrepientan serán restaurados. Levántense y clamen a Él. Él ha prometido que escuchará el clamor de su pueblo». Mientras el sol se elevaba más alto, iluminando cada rincón de la plaza, Habacuc emergió en fuego sagrado, aquí, ante la presencia del Señor. Las palabras de vida eran una invitación a la transformación. La gente, tocada por la convicción y la esperanza, comenzó a murmurar uno a uno, testificando con voces entrelazadas su deseo de volverse a Dios. Y aunque la confusión estaba aún presente, una llama de fe comenzó a encenderse entre ellos. Habacuc comprendió que su misión apenas comenzaba. La historia que Dios estaba escribiendo en el corazón del pueblo de Judá estaba aún por revelarse. Pronto, dijo en voz baja, pero llena de certeza, verán la manifestación de la gloria de Dios. Habrá una respuesta, y después del juicio, en la desesperación de un pueblo volverá a florecer la esperanza. Espérenlo, y créanlo. Porque se acerca el tiempo en que el Hijo del Hombre será visto en su grandeza. Y así, entre murmullos de fe y promesas de arrepentimiento, Habacuc se dio cuenta de que el propósito divino de Dios estaba en movimiento. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo en la historia de su pueblo.
Pero en el fondo de su espíritu, sentía aún un misterio profundo que debía ser revelado, una verdad escondida que haría vibrar las fibras del corazón del pueblo. ¿Qué decreto se estaba preparando en los cielos? ¿Qué señales seguirían a su proclamación? En cada mirada de expectativa, Habacuc sabía que lo mejor estaba aún por venir. Y así, Habacuc permaneció en la plaza, con el eco de sus palabras aún resonando en los corazones de los presentes. La multitud se había dispersado lentamente, no a causa de la falta de interés, sino por la profunda meditación que las palabras del profeta habían suscitado. Cada rostro llevaba la marca de una sed de redención, y Habacuc se adentró en la multitud nuevamente, buscando al anciano de cabello blanco que había cuestionado su mensaje. El anciano lo encontró rápidamente, su mirada llena de sabiduría, pero aún atrapada en la sombra de la preocupación. Profeta, lo que has dicho provoca una chispa en mí. Pero ¿cómo podremos resistir el peso del juicio? Insistió, su voz trémula revelando la lucha interna que había despertado. Habacuc sintió el llamado del Señor en esos momentos desafiantes. La fe en el Señor es una fortaleza en medio del asedio. El juicio no es el final, sino el principio de la purificación. En cada rayo de luz que atraviesa las nubes oscuras, hay un camino de esperanza por descubrir. Los ojos del anciano se iluminaron un instante, asimilando esas palabras como maná en medio del desierto. Mientras tanto, la noticia de la intervención divina de Habacuc se esparció como un fuego incontrolable por la ciudad. Los corazones, cansados y agobiados, comenzaron a unirse en oración, clamando a Dios por compasión y perdón. Se instó a la gente a clamar fervientemente, a humillarse ante el Dios de sus antepasados, creyendo que el tiempo de restauración estaba cerca. Una noche, mientras Habacuc oraba en soledad, el cielo se oscureció repentinamente, y un viento violento atravesó las calles de Jerusalén. El profeta, lleno de temor reverente, se postró en la tierra, buscando la voz de su Dios. Y en medio del silencio, se escuchó la voz del Señor con clara autoridad. Habacuc, escucha mi palabra. He preparado un tiempo de prueba, pero la fidelidad de aquellos que confían en mí será su salvación. La revelación lo sacudió con una mezcla de terror y asombro, pues entendió que el pueblo debía enfrentar la invasión babilónica como parte del plan divino. Había un propósito más grande en esta aflicción. ¿Qué haré con este mensaje, Señor?, preguntó Habacuc, su corazón palpitante por la revelación. Tu tarea será guiar al pueblo a través de la oscuridad, a que encuentren luz en mi promesa. Infúndeles fe, pues este juicio no será en vano. Después de la tormenta, el arco iris de mi pacto brillará sobre ellos, respondió el Señor. Movido por esta interacción divina, Habacuc se levantó, decidido a difundir la verdad del mensaje. La justicia vendría, pero aquellos que se arrepintieran y volvieran su corazón a Dios serían renovados. Regresó a la plaza, su espíritu exaltado, y con el rostro resplandeciente, proclamó: Oh pueblo de Judá, la hora de la tribulación está cerca, pero también lo está el día de la gloria. Levántense y abracen la salvación de vuestro Dios. La multitud, atrapada entre la duda y la esperanza, sintió la carga de su destino. Cada uno enfrentaba el desafío de decidir cómo responderían a la inminente juicio. Sin embargo, mientras Habacuc hablaba, vio en los rostros de algunos el brillo del entendimiento. Las pruebas no son el final, sino el inicio de la purificación y la redención, decían sus miradas, tocadas por la gracia de Dios. Al terminar, Habacuc sintió que algo aún más profundo estaba por ser revelado, una verdad escondida para los días venideros. Se acercó a la orilla de su espíritu, preguntándose: ¿cómo será este arco iris que el Señor ha prometido? ¿Cómo se manifestará la gloria que vendrá después de la prueba? Esa noche, cuando se retiró a su hogar, el eco de sus propias palabras resonaba en su mente: el justo vivirá por su fe. Los cielos parecían susurrar su nombre, mientras un misterio aún mayor comenzaba a desplegarse. Había revelaciones sobre planes de redención que tocaban las naciones y un futuro más brillante del que se atrevían a soñar. Al cerrar los ojos, Habacuc oró: Señor, ¿qué más nos depararás? Que tu mano guíe nuestro camino hacia la luz que promete volver a florecer. Así, en medio de promesas y presagios, un nuevo capítulo nacía con incertidumbres desafiantes, pero lleno de la esperanza divina que superaba todos los entendimientos. Habacuc despertó la mañana siguiente en su hogar,
Un resplandor de tranquilidad inundaba su ser, pese a las sombras de juicio que ya danzaban sobre Jerusalén. Sus pensamientos se agitaban como hojas en un torbellino. ¿Qué significará el arco iris del pacto, Señor? ¿Cómo demostrarás tu fidelidad en medio de esta prueba? La inquietud llenaba su corazón hasta que decidió buscar más respuestas en la soledad de la montaña. Subiendo a un alto monte, Habacuc se detuvo en la cima y miró hacia la vasta extensión de su pueblo. Las nubes grises, como hilo de tristeza, se cernían sobre el horizonte. Con la mano en su pecho, clamó: «Oh Jehová, ¿cuándo solemnizarás tus promesas sobre nosotros? ¿Cómo glorificarás tu nombre entre las naciones?» Su súplica resonó en las alturas, abandonándose al silencio que lo envolvía. Por un instante, la brisa suave trajo consigo un susurro, como dulces notas musicales. «Habacuc, lo que estás por experimentar transformará tu entendimiento del juicio y de mi gracia. Mi propósito es mayor de lo que imaginas». El profeta sintió que su ser entero temblaba ante la majestad de la voz divina. En la noche que siguió, Habacuc se encontraba a solas con el Señor. El fuego de la revelación lo abrasaba por completo. ¿No ves, Habacuc? La opresión que está por venir es una prueba necesaria, como el oro se purifica en el fuego. Lo que el pueblo debe entender es que mi justicia será perfecta, y mis caminos, incalculables. La voz resonó en su espíritu, avivando una llama de esperanza en medio de su angustia. En su corazón, empezó a florecer la comprensión de que esta experiencia no solo afectaría a Judá, sino que también serviría como lección para las naciones circundantes. Seré conocido entre ellos, mi gloria será manifestada, y durante el camino de tribulación, quienes lean mi mensaje sobre el juicio y la fe, estarán cimentados en la salvación que ofrezco, dijo el Señor con firmeza. De regreso a Jerusalén, Habacuc encontró el pueblo más inquieto que nunca. El temor se había transformado en desespero, pero también había destellos de determinación. «Oh pueblo mío, escuchad lo que el Señor ha dicho. La grandeza de su gloria está próxima. No temáis a las pruebas por venir, pues en ellas hallarán vida». Sus palabras fueron guiadas por el mismo espíritu que había consolado su ser en la montaña. Las miradas de los ciudadanos estaban fijas en él. Algunos lloraban, otros murmuraban. Pero las palabras de Habacuc comenzaron a tomar forma como un canto de esperanza. La fe es la clave en este porvenir incierto. El justo vivirá por su fe. No será por las obras, sino por la confianza en Él que hará todo nuevo. El mensaje comenzaba a calar hondo en los corazones, erigiendo una defensa contra el temor. Mientras la multitud se dispersaba, una mujer se acercó a él. Sus ojos brillaban con luz. «Profeta, ¿no es cierto que la justicia de Dios es eterna? Si este es solo el principio de la prueba, ¿cómo podrá un pueblo que ha fallado levantarse nuevamente?» Su pregunta, llena de angustia, resonó profundamente en Habacuc. «¡Escucha!», exclamó, llenando su voz de fervor. «El juicio es un paso hacia la restauración. Las lágrimas de este pueblo, las aflicciones de las naciones, sus corazones quebrantados, serán sembrados en la tierra fértil del perdón y la gracia de Dios. Así como el arco iris se aparece después de la tormenta, también lo hará la gloria de Jehová». El mensaje viajaba de corazón a corazón, como llamas encendidas, y aunque la tribulación se cierne, un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte de Judá. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Habacuc sabía que había más por revelarse, una verdad más profunda que aguardaba a ser descubierta. ¿Cómo se desvelaría el conocimiento de esta verdadera redención? ¿Quién sería el elegido para manifestar la gloria del Señor entre lo que estaba por venir? La incertidumbre de estos misterios no hacía sino aumentar la tensión en su pecho. Con un renovado sentido de propósito, se arrodilló y clamó de nuevo: «Padre, ¿qué más tienes preparado para este pueblo que aún no comprenden tu gloria?». En medio del silencio del monte, Habacuc sintió que un nuevo hilo del plan de Dios estaba dispuesto a desvelarse. Uno que cambiaría no solo su vida, sino toda la historia de su pueblo. La mañana amaneció en Jerusalén con un cielo tenso y cargado, reflejando los corazones de su pueblo. Habacuc había regresado de la montaña, pero su espíritu aún vibraba con la potente voz de Dios. Las palabras que había escuchado resonaban como un eco en su mente. «Señor,
¿Cómo guiaré a tu pueblo a través de esta oscuridad? Se preguntaba mientras se aventuraba nuevamente hacia la ciudad. El mercado estaba lleno de murmullo. Los rostros de los comerciantes y ciudadanos entrelazaban ansias y temores. Habacuc se detuvo en la plaza pública, donde la gente se congregaba. Escuched, oh Israel, el Señor ha prometido que su gloria se revelará entre nosotros, comenzó a proclamar, su voz resonando con autoridad divina. Con cada palabra, sentía el Espíritu alentándolo, infundiéndole valor para enfrentar la aprehensión que envolvía a su gente. Un anciano, con manos temblorosas, se acercó a Habacuc, su cara surcada por arrugas de preocupación. Profeta, hemos clamado, y no hemos visto respuesta. ¿Cómo se manifiesta la gloria del Señor en medio de nuestro llanto? Preguntó con voz quebrantada. Habacuc miró al anciano a los ojos. Las dudas de su pueblo eran sus propias dudas. ¿No ves? La gloria del Señor se manifiesta en su paciencia y en la espera de la redención. Así como Job fue probado, así seremos nosotros. Y tras la prueba vendrá la bendición. Las palabras se fluyeron como agua viva. Sabe que el justo vivirá por su fe, no por la vista. En las sombras, la luz se reflejará más brillante. El anciano asintió, con la esperanza renaciendo en sus ojos. Pero las nubes oscuras seguían asomándose en el horizonte. Aún la angustia consumía a Judá, pues las noticias de invasores eran cada vez más inminentes, como olas que amenazan desbordar un dique frágil. Así, Habacuc empezó a hablar con más fervor sobre el juicio venidero junto con la promesa de restauración, usando su voz como un tambor que marcaba el ritmo de la esperanza. El tiempo de nuestro quebranto será nuestro tiempo de glorificación. Mirad las palabras del Señor a través de mí. No nos abandonará, porque su pacto es eterno y su fidelidad inquebrantable. A medida que hablaba, las multitudes comenzaron a escuchar. Algunos se acercaban, otros murmuraban, y un grupo de jóvenes incluso empezó a convencerse de que la fe podía reconstruir lo que la separación había devastado. Entre ellos, una joven con un corazón ardiente se lanzó a interrogar. ¿Cómo podemos tener fe si las pruebas nos aplastan? ¿Dónde está la justicia de Dios en nuestro sufrimiento? El profeta sintió una profunda carga. La justicia de Dios está en el propósito detrás del sufrimiento, respondió. No entendemos su plano, pero Él es fiel. Así como un agricultor planta en la oscuridad de la tierra, Dios está trabajando en nosotros mientras atravesamos esta tormenta. La verdadera transformación nace en la lucha. Las palabras de Habacuc comenzaron a calar. Algunos se llenaron de valor al escuchar sus citas de los antiguos profetas, recordando cómo a través del dolor, Dios había traído salvación. Sin embargo, dentro de él seguía latiendo la pregunta que no podía ignorar. Padre, ¿cuál es el hilo que unirá la fe de tu pueblo con la salvación que prometes? Él suplicó en lo profundo de su ser, buscando una respuesta que encajara con la grandeza de los planes divinos. Una vibrante presencia lo rodeó, y al alzar la vista hacia el cielo, se dio cuenta de que los cielos estaban claros, y un destello de luz brillaba entre las nubes. Una revelación estaba a punto de desvelarse, un mensaje que cambiaría la historia. Un susurro interno lo impulsó a continuar su proclamación. Pronto conoceréis que un niño nos ha sido dado, y su nombre será maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habacuc proclamó lo que aún no había comprendido del todo. La esencia de la salvación que estaba a punto de revelarse. Un plan que se ficcionalizaba en la promesa eterna, que había comenzado mucho antes de su tiempo. El pueblo se quedó en silencio, cada corazón palpitando, preguntándose cómo se culminarían esas palabras. ¿Quién sería el que vendría? Habacuc sintió en su alma que había un misterio mayor que aguardaba ser revelado, uno que incluso él apenas comenzaba a vislumbrar, como un amanecer que se asoma detrás de un horizonte incierto, abriendo las puertas a redención. De pie, en medio de ese mar de preguntas y dudas, él sabía que el plan soberano de Dios ya estaba en movimiento, despertando una fe inquebrantable en la promesa que al fin se cumpliría entre las naciones. Mientras los ecos de sus palabras reverberaban en la plaza, una creciente multitud comenzó a reunirse alrededor de Habacuc. Los rostros, otros que antes mostraban desánimo, ahora estaban marcados por algo nuevo: curiosidad. Entre ellos, un grupo de jóvenes apasionados se acercó más, deseosos de escuchar cada palabra del profeta.
¿Qué haremos cuando vengan los babilonios?, preguntó uno de ellos, su voz temblando con el peso de la inminente amenaza. ¿Qué instrucciones nos ha dado el Señor para enfrentar tal calamidad? Habacuc, sintiendo la urgencia en su corazón, respondió: El camino del Señor es uno de perseverancia y firmeza. Así como el remanente de Israel fue llevado a la tierra, también nosotros seremos llevados a un nuevo amanecer. No temáis, pues el sufrimiento es parte de la enseñanza divina, y nos prepara para la gloria que se revelará. Al hablar, Habacuc recordó la visión que lo había guiado. De pronto, la imagen del profeta Jeremías cruzó por su mente. Debemos ser como Jeremías, que en tiempos de dificultad llevaba el mensaje de Dios, no solo a los grandes, sino a toda la gente sencilla. La fe no se mide en grandeza, sino en la firmeza de nuestras convicciones. Entre la multitud, una mujer anciana se levantó. Sus ojos arrugados reflejaban la historia del dolor y la esperanza. Profeta, hemos escuchado que vendrá un tiempo de quebranto, pero ¿cómo podemos soportar lo que está por venir? Nuestro corazón está quebrantado, nuestras almas han sido asediadas por el desánimo. Habacuc dio un paso adelante, y de manera solemne respondió: Escucha, oh Israel, no habéis sido olvidados. Dios ha prometido que el justo vivirá por fe. En medio de las llamas del juicio, se forjará la pureza del oro. La fe es un refugio, una muralla contra las tempestades. La multitud silbó, asimilando la profundidad de sus palabras. Allí, en esa plaza polvorienta, se respiraba una atmósfera de reconciliación y a la vez de inquietud. No obstante, la gente buscaba más. Anhelaban entender cómo podrían aferrarse a esa fe. Mientras Habacuc miraba a su alrededor, vio a un niño pequeño aferrándose a la mano de su madre. Sus ojos resplandecían con la inocencia de quien todavía cree que el sol brillará incluso en la tormenta. De repente, una voz se alzó entre la multitud. ¿Cuándo vendrá el que ha de ser nuestro Salvador? Escuchad bien, clamó Habacuc, su corazón palpitante. Habrá señales en los cielos, y el Hijo del Hombre llegará en gloria. Él traerá justicia y salvación. Se abrirá un camino en la desolación, un sendero por el que los quebrantados sentirán el alivio. En ese instante, el cielo pareció hacerse más claro. Los rayos de sol comenzaron a iluminar a la gente congregada. La esperanza comenzaba a surgir, aún entre los más desalentados. Él llevará nuestras cargas, nuestros lamentos. Lo que sufrimos hoy prepara el camino para su llegada. Mirad hacia adelante, pues el plan de Dios se despliega como un lienzo, y Él lo pintará con colores de redención. Así como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, así seremos liberados nuevamente. El rostro de Habacuc brillaba con una ferviente certeza. Mas no os engañéis por las circunstancias. Las nubes del juicio están ahí, pero tras ellas viene la luz resplandeciente de su misericordia. Él está en nuestra preservación. Él cumplirá su promesa. La multitud respondió con un murmullo fervoroso. Un estallido de fe empezaba a ser sembrado en sus corazones atribulados. Sin embargo, una inquietante pregunta atrapó la mente del profeta. ¿Cuál será el costo de la redención? ¿Qué precio pagaremos por la llegada de ese niño anunciado? Habacuc se sintió abrumado por la profundidad del misterio divino, que aún se cernía sobre ellos. Mientras las palabras del Señor resonaban en sus oídos, sintió que el viento comenzaba a soplar con un mensaje de esperanza apremiante. El pueblo se preparaba para la prueba, y Habacuc, ataviado de fe, supo que aún había más por descubrir en el plan soberano de Dios, un camino que atravesaría las sombras hacia la luz de la eternidad. A medida que se retiraba de la plaza, un susurro en lo más profundo de su ser resonaba. Lo que vendrá transformará el lamento en danza, y la objeción en alabanzas. Estad atentos, oh Israel, pues el tiempo se acerca. Un evento monumental está en las obras, más allá de lo que ora e imagina vuestro corazón. En aquel día trascendental, mientras el sol iluminaba las colinas de Jerusalén, Habacuc sintió en su ser que los cielos estaban a punto de abrirse. Las palabras de esperanza que había compartido resonaban en su corazón, pero la inquietud persistía. ¿Cómo se manifestará la gloria de Dios en medio de este juicio? ¿Qué camino tomará su pueblo? Habacuc sabía que la respuesta abriría las puertas a una verdad aún más profunda. Los ecos de la multitud aún retumbaban en sus oídos, y mientras se dirigía a su hogar,
El viento comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro familiar. Habacuc, ha llegado el momento de la revelación, decía la voz de Dios, impregnándolo con un nuevo sentido de urgencia. El profeta se detuvo en seco, sintiendo que el poder del Altísimo lo guiaba de nuevo. Señor, ¿qué más has de mostrarme?, preguntó con el corazón acelerado. ¿Qué misterio aún aguarda a tu pueblo en esta hora presurosa? Escucha, Habacuc, porque la respuesta no solo te concernirá a ti, sino que resonará a través de las generaciones, dijo el Señor. Las pruebas que enfrentarás son parte de un propósito mayúsculo que no solo implica a Judá, sino también a todas las naciones. He de mostrarte cómo las sombras de la incertidumbre darán paso a la luz de la redención. Mientras el profeta permanecía en el silencio reverente, una visión comenzó a derrochar en su mente. Había caminos que se entrelazaban, historias de fidelidad y quebranto, y figuras de aquellos que se levantarían en fe. ¿Cómo se entrelazarán los destinos, oh Jehová?, musitó dentro de su ser. Así como mi siervo Moisés condujo a mi pueblo a la libertad, así también habrán salvadores en los días venideros, que guiarán a aquellos que clamen a mí, respondió el Señor. Y en medio de la aflicción, nacerá uno que llevará el peso de toda la humanidad. Habacuc sintió el peso de esa revelación en su pecho. ¿Quién será ese Salvador?, preguntó, sus palabras salpicadas de asombro. ¿Cómo nos alcanzará la salvación en medio del juicio venidero? Estad preparados, porque esta es la obra que realizaré. Nacerá un niño, un hijo que será llamado Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En él se cumplirán no solo mis promesas a Israel, sino también a las naciones, y a través de su vida, la luz de la redención brilla en las tinieblas. El corazón de Habacuc se llenó de alabanza, y una nueva esperanza brotó en él. Comprendió que su mensaje de fe no era solo una advertencia, sino una invitación a un nuevo comienzo. Así que la historia de Judá no termina aquí, reflexionó, un destello ascendiendo en su espíritu. Con renovada determinación, se dirigió de nuevo hacia el pueblo, sabiendo que debía compartir esta poderosa revelación. «Oh pueblo de Judá», comenzó a proclamar en la plaza, su voz resonando con fervor. «He aquí, el Dios Altísimo ha revelado que la salvación no solo está en el juicio, sino en un futuro glorioso que despunta entre las sombras. Un niño nos será dado, y su reino no tendrá fin. Prepárense para recibir la paz que solo Él puede otorgar». Los rostros de la multitud se animaron ante sus palabras, la esperanza comenzaba a encenderse como brasas reavivadas. Habacuc vio cómo sus corazones se entrelazaban con la visión divina, uniendo fe y anhelo en un solo clamor. «Ven, oh Salvador». Pero, en lo profundo de su ser, Habacuc sabía que aún había más por ser revelado. La promesa del pacto y la restauración llevaban un misterio que aún desafiaba la lógica humana. ¿Qué precio tendrá la redención?, se preguntaba. ¿Y quién estará dispuesto a reconocer al que vendrá entre nuestros hombres? Consideró el profeta, sintiendo que el tiempo avanzaba hacia una convergencia de fe y pruebas. Mientras hablaba, su mirada se elevó hacia el horizonte, anticipando no solo los días de calamidad, sino la manifestación gloriosa del plan soberano de Dios. «Pronto, oh pueblo mío», proclamó con fervor creciente. «Se acercan días en que veréis la salvación ahí donde ahora se oscurece. Mas recordad esto, el justo vivirá por su fe. Y esta fe será la luz que conducirá a todos aquellos que buscan al Señor en tiempos de prueba». Mientras las multitudes respondían con fervor, Habacuc sintió que el viento divino soplaba en su favor, y con él, la certeza de que el plan de Dios continuaba desarrollándose, siempre fiel, siempre justo. La luz que él vio, aún distante, comenzaba a iluminar el camino de todos aquellos que se aferrarían a la esperanza. Así, sed pacientes y perseverantes, porque mi gloria se manifestará ante aquellos que esperan con fe. La historia de Judá no se concluirá en el dolor, sino en la victoria que se siente incluso en medio del quebranto. Esperen, porque lo que vendrá superará su comprensión. Así, mientras las palabras de Habacuc resonaban en el aire, un nuevo capítulo en la narrativa del pueblo de Israel se estaba escribiendo, uno que entrelazaba las sombras del presente con la luz del futuro. La promesa estaba encarnada, y el eco de la esperanza seguía silbando entre las naciones, esperando ser revelado, pues el plan soberano de Dios estaba en camino de cumplimiento.